Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Hoy día entraremos en un tema que está muy contingente y que es el mayor medio que el adversario usa para atacar a la creación de Dios. El estudio que hoy día abordaremos es Sodomitas y lesbianas, su perversión, el gran ataque del adversario a la creación de Dios en nuestros días. Algunos de los líderes de estados o de las religiones han sido seducidos por el adversario y sus espíritus diabólicos, llevándolos a transar la integridad de la voluntad revelada de Dios en muchos ámbitos y formas. Pero la más grande aberración es respaldar, callar o apoyar a la ideología perversa de sodomitas y lesbianas, en especial los mal llamados líderes de las religiones que olvidan o ignoran o niegan que en toda la palabra de Dios se muestra cuál será el fin y las consecuencias que han tenido los que han practicado y aceptado esta perversión. Como siempre iremos a la revelación de Dios, a su palabra, para entender cuáles fueron las consecuencias que tuvieron y cuál fue su fin. La pregunta que cabe aquí, ¿será diferente en nuestros días? Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Génesis 19:4. Génesis 19:4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Se preguntarán qué hay de malo. Solo los querían conocer. Pero al continuar el relato notarán que la palabra conocer en este pasaje tiene una directa connotación sexual. Si leen Génesis 3:4, Génesis 4:17, Génesis 4:25, la palabra hebrea usada para expresar conocer en estos versículos es la misma. Génesis 19:6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Para aclarar, estos versículos hablan de Adán conociendo a Eva, la que concibió diferentes hijos. En los tres relatos mencionados de Génesis 3:4, Génesis 4:17, Génesis 4:25, es la misma palabra, la palabra hebrea usada para expresar conocer en el ámbito sexual y embarazar a Eva. Génesis 19:6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Génesis 19:7. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Por qué Lot les dice que no hagan tal maldad si solo lo querían conocer? No hay maldad en ello. Génesis 19:8. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Génesis 19:9. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez? Ahora le haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Lot ofrece a sus hijas, que no habían conocido varón, para que los hombres de Sodoma, del más viejo al más joven, hicieran con ellas lo que quisieran, solo que a los varones no le hicieran ningún mal. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrió Sodoma? Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero Sodoma y Gomorra fueron los únicos que sufrieron este tipo de consecuencias. Veremos ahora el relato de un hombre que decidió pernoctar en un pueblo de los descendientes de los hijos de Jacob, junto a su concubina y su criado,
siendo hospedados por un hombre de este pueblo, Gabaa. Jueces 19:22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Jueces 19:23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Jueces 19:24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Este hombre hospedador, que había recibido a este varón, su concubina y su criado, o su esclavo, este hombre ofrece entregar a su hija virgen y a la concubina de su hospedado, y las ofrece para que las humillen y hagan con ellas como les pareciera. ¿Recuerdan que solo los querían conocer? ¿Por qué estos hombres hospedadores ofrecen mujeres en lugar de los varones? ¿Por qué hablan de mal, maldad, humillación, cosa infame, si solo querían conocer a los varones? Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Estos eran los versículos mencionados con anterioridad, donde la palabra conocer va en directa relación con el acto sexual. Conoció a Eva y concibió, se embarazó. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Conoció, tuvo sexo y dio a luz. Ahora vayamos a otro relato. Jueces 19:39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ella había hecho voto y no había conocido varón, no había tenido sexo. Dios muestra con estos pasajes, Génesis 3:4, Génesis 4:17, Génesis 4:1 y Génesis 4:25, que la palabra conocer tiene una connotación sexual. Es el acto sexual en sí, la unión sexual entre Adán y Eva, que dio como resultado el nacimiento de hijos. Pero en los pasajes de Génesis 19, del 4 al 8, y en Jueces 19, del 22 al 24, muestra que tanto Lot como asimismo el varón hospedador ofrecen mujeres para que las conozcan en lugar de los varones, para que las conocieran, tuvieran sexo, en lugar de conocer, tener sexo con los varones que hospedaban. Pero en estos pasajes también muestran las consecuencias que los hombres de aquellos lugares recibieron por intentar tener relaciones sexuales con estos varones. Génesis 19:6. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. A los hombres desde el más viejo al más joven que atacaban a Lot, exigiendo que sacara a los varones hospedados para mantener relaciones sexuales con ellos, la primera consecuencia que sufrieron fue que fueron cegados. Génesis 19:25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué enseñan las religiones? Dicen que Dios es amor, es misericordioso, que es perdonador. Y es cierto, Dios es amor, es misericordioso, es perdonador, con todo el que se arrepiente. Esa es la clave, con todo el que se arrepiente. Y lo hace de forma honesta, comprometida de corazón y que enmienda su camino. Pero también es fuego consumidor con todo aquel que no reconoce su pecado, se niega a renovar su mente o decide ignorar el llamado de atención de Dios. Sigamos con el relato del viejo de Gabaa, que hospedó al hombre con su concubina,
lo que estos hombres poseídos por diversos espíritus diabólicos tales como deseos desenfrenados, bestiales y crueles, sin afecto fraternal, de depravación, homicidas, entre otros. Jueces 19:25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Jueces 19:27. ¿Se dan cuenta lo que dice este versículo? Jueces 19:25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Eso es sexual. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Jueces 19:27. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Jueces 19:28. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Lo que le hicieron a esta mujer, a esta concubina, y concubina, la palabra concubina es esclava, era lo que querían hacer con el hombre. ¿Recuerdan que lo pedían para conocerlo? Este hombre conocedor de la ley envió parte del cuerpo de la fallecida concubina, la esclava, a los descendientes de los hijos de Jacob. Jueces 20:12. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Jueces 20:13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Jueces 20:14. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. ¿Cuántos de ustedes se están admirando de la actitud que los descendientes de Benjamín, uno de los hijos de Israel, tuvieron? Se negaron a pelear contra la perversión, por el contrario, apoyaron a los depravados asesinos de Gabaa. Amados de Dios, abran los ojos. Hoy, al igual que los descendientes de Benjamín, los gobiernos que fueron elegidos por gente que se dice creyente, las religiones y sus líderes aceptan y defienden la idolatría, a sodomitas y lesbianas, los permiten en sus templos y los defienden. Muchos líderes que se dicen protestantes se reúnen con el líder de la iglesia en Roma y oran por él, olvidando que fueron estos mismos religiosos de Roma los que pervirtieron a la iglesia por medio de sus doctrinas emanadas de los diferentes concilios, tanto espiritual como sexual, siendo esta religión en Roma la que más sodomitas y lesbianas tiene entre sus líderes. Los autodenominados pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles de diferentes religiones protestantes concurrieron a Roma y participaron de la misma fornicación espiritual, ya que participaron de ritos idolátricos, imponiendo manos, fornicando espiritualmente junto al emisario Satanás. ¿No ha visto, pueblo de Dios, cómo están pervirtiendo a sus hijos y a ustedes mismos, obligándoles a aceptar la depravación de sodomitas y lesbianas en la sociedad, en las escuelas y en todo ámbito? Volvamos al relato de Jueces 20:18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Jueces 20:21. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Jueces 20:25. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Jueces 20:27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Jueces 20:28. Y Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los
hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. Cuando Dios nos llamó a ser parte del remanente fiel, cuando nos llamó a ser parte del cuerpo de Cristo, nos escogió para ser la iglesia de gracia. Nunca dijo que la lucha espiritual a la que nos enfrentaríamos sería fácil. Está escrito. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y con este pasaje se puede deducir que aunque tenemos a Dios de nuestra parte, que tenemos a nuestro Padre con y en nosotros, no siempre saldremos vencedores. Muchos saldremos heridos, no siempre físicamente, sino que nuestro adversario personal nos golpeará donde más nos duele, donde más nos afecta. A nosotros, que nos mantenemos fieles y representamos a Dios aquí en la tierra, nos hurtará, robará y de ser posible matará hijos, familias, quizás trabajos, por, por no transar la voluntad revelada de Dios, por no vender nuestra salvación, no entregar nuestra primogenitura. Aunque el Dios de este siglo nos haya ofrecido todos los reinos del mundo, si postrados lo adorábamos. ¿Alguien les ha dicho que el camino para un renacido que no tranza la sana doctrina es fácil? ¿Alguien les ha dicho que cantando, levantando las manos, arrodillándose, suplicando, tocando instrumentos, danzando, se hace la voluntad de Dios? Les han mentido. El camino que lleva a la vida eterna no es fácil. Dios nuestro Padre nos llama a ser obreros. ¿Se acuerdan? 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debo ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es, no dándole interpretación privada. 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La instrucción está disponible. La escritura que fue inspirada por Dios y que me es útil porque me enseña y me instruye en la justicia de Dios con un propósito. 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de Dios es que yo sea un hombre perfecto espiritualmente, que esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué hablo en primera persona? Porque mi Padre es un Dios personal, no es un Dios de congregaciones, religiones o grupos, es un Dios personal. Yo y cada uno de ustedes es templo del Dios viviente. También debo ser un atleta espiritual en constante entrenamiento. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Debemos ser atletas totalmente entrenados para lograr llevarnos el premio. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Como vimos en un estudio anterior, esta lucha es como la lucha greco-romana, es una refriega de fuerza, astucia y estrategia para recibir una corona incorruptible al vencer. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No llevo a cabo mi ministerio dudando que sea verdad el llamamiento. No tiro mis golpes al aire, ni hago pelea de boxeo con una sombra, sino plenamente convencido que estoy haciendo la voluntad de mi Padre, y no golpeo una sombra, sino que mis golpes espirituales van dirigidos a las obras infructuosas de las tinieblas, a deshacer en sus partes componentes el ministerio del adversario de hurtar, de matar, de destruir. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que el llamado de Dios es a cada uno en particular, a disciplinar su cuerpo, esto es mantenerse dentro de los linderos de la voluntad de Dios. Nuestra mente carnal la lleva a estar en sujeción, al servicio del hombre nuevo, al servicio del hombre espiritual creado según Dios, sabiendo que si no me mantengo fiel hasta acabar la carrera,
puedo perder mi corona incorruptible que Dios nuestro Padre promete a todo aquel que permanezca fiel hasta el fin. 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo, conociendo que a los pueblos descendientes de Israel, que eran siervos de Dios, sufrían las consecuencias inmediatas, ¿qué acontecerá con la depravación de sodomitas y lesbianas en nuestros días, que estamos viviendo el ministerio de justicia o gracia, ya no estando bajo la ley? Pero la respuesta, como siempre, iremos al pan de vida, la palabra revelada de Dios, y para ello iremos al que debemos considerar el reglamento de vida para el creyente, para el cuerpo de Cristo, la iglesia de gracia. Este es el libro de Romanos, o epístola a los Romanos. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Entienden el por qué este libro de Romanos es el reglamento para el creyente renacido? Ya que en el versículo 3 desmiente a las religiones que creen que Jesús es Dios. Le llama Hijo. Luego dice que es nuestro Señor. En el versículo 4 establece que Jesús es declarado Hijo de Dios. Versículo 5, si recibimos la gracia y el apostolado para, que muestra el propósito, obediencia a la fe. ¿Dónde? En todas las naciones. ¿Se acuerdan que acabamos de estar en un estudio que lo que era fe o creencia? Es un estilo de vida, es un estilo de pensamiento, es un estilo de acción. Eso es creer. No es solo ser un académico de la palabra y sabértelas todas y incluso palabras hebreas, sino saber el significado espiritual que ellas tienen para mi vida hoy. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Que esta fe se divulga por todo el mundo, ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho, el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Establece que el Evangelio es poder para, muestra nuevamente el propósito, salvación a todo el que cree, sin distinción. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios tiene ira y se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es lo que hace esta impiedad e injusticia? Detiene la justicia y la verdad. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La caída del hombre o la mujer comienza con no reconocer a Dios y no glorificarle. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Luego, queriendo ocupar el lugar de Dios mediante la sabiduría humana, gobernada por la carne, por los 5 sentidos. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que el mundo hace levanta la creación por sobre la gloria y poder de Dios. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Estas son las consecuencias que hoy día se están manifestando en el mundo por no darle la gloria a Dios y poner a otro en su lugar.
Y el adversario astuto, como también lo hemos visto en estudios anteriores, sentó al Hijo de Dios en el trono de Dios, para que lo glorificaran y lo adoraran como a Dios. Es astuto el adversario, y en su astucia ha engañado a muchos, si no a todos, las religiones. Lo que el mundo hace, lo que el adversario hace, levanta la creación por sobre la gloria y poder de Dios. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Comienzo de males. Las consecuencias de las acciones de los hombres y mujeres que son sabios en su propia opinión, pero que deshonran sus propios cuerpos. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Romanos 1:27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Luego Dios comienza a mostrar características, acciones y tipos de espíritus diabólicos que operan impregnando las mentes de aquellas mujeres que dejan el uso natural y de los hombres que cometen hechos vergonzosos hombres con hombres. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades. Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Romanos 1:31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y para aquellos que creen o tienen fe errada que Dios les ama igual, Dios deja establecida su voluntad y decisión en su palabra revelada en este libro, que es el reglamento para el creyente renacido, que pertenece al cuerpo de Cristo, la iglesia de gracia. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gracias a que la ley de Moisés hoy día no está vigente, es que estos pervertidos siguen vivos, ya que por la ley de Moisés serían muertos al instante. Y porque hoy estamos viviendo la administración de justicia, no sufren estas consecuencias inmediatas. Pero aún así Dios dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que las practican estas depravaciones, sino también son dignos de muerte los que los aceptan. Mantengan la palabra de Dios viva en su mente, la palabra de Dios clara en su mente. Que la ideología LGTB es un ataque brutal, encarnizado de Dios contra las familias como Dios la creó, como Dios la diseñó y como Dios la estableció, y es un ataque salvaje contra los hijos, contra los niños, contra nuestros nietos, contra los hijos de aquellos que hoy día tienen hijos pequeños. Ustedes, padres, ustedes, familia, son los llamados a pararse en la puerta del redil para evitar que sus hijos sean robados, pervertidos y adoctrinados bajo esta doctrina diabólica. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, firmes y adelante, que no es fácil la batalla a la que nos enfrentamos hoy día.